Antes de ser leyenda, fueron 4 pibes de Liverpool. No sabían leer música, no tenían contactos. Tocaban donde lo dejaran, con un solo sueño: no volver nunca más a la fábrica. En pocos años conquistaron el mundo, hicieron gritar estadios, cambiar leyes, romper reglas. Pero la fama también trae ruido, demasiado ruido. Van a desafiar la segregación racial en Estados Unidos. Van a conocer a Elvis y quedarse sin palabras. Van a dejar los escenarios en su mejor momento. Y van a crear canciones que todavía hoy nos siguen persiguiendo. Viajes espirituales, drogas, teorías conspirativas, silencios incómodos, una azotea, una última canción. Nunca aprendieron a leer partituras. Hay algo que casi nadie te cuenta cuando hablan de los Beatles. Cuando los escuchas por primera vez, cuesta creerlo. Los Beatles no sabían leer música. Nada de partitura, nada de solfeo, nada de notas en un pentagrama. Y aún así cambiaron la historia de la música para siempre. Paul McCartney no escribía canciones en papel, las tarareaba, las grababa en su cabeza. Paul podía despertarse con una melodía completa en la cabeza y pasar días preguntándole a todo el mundo si ya existía, porque no podía creer que algo así fuera suyo. George Harrison aprendió guitarra mirando las manos de otros, probando, equivocándose, buscando acordes hasta que algo vibraba distinto. No sabía cómo se llamaban los acordes, solo sabía cuándo funcionaba. Lennon no componía como músico, componía como hablaba. Sus letras no eran correctas, eran crudas, directas, a veces incómodas, porque John no quería sonar bien, quería decir algo. Cuando entraron al estudio con George Martin, pasó algo curioso. Él sí sabía música, él sí leía partituras y se convirtió sin querer en el traductor entre dos mundos, el de los chicos que sentían la música y el de los músicos que la escribían. Paul decía: quiero que esto suene como una trompeta que flota en el aire. Y George Martin tenía que escribir cómo demonios se escribía esto en una partitura. No había reglas, había intuición. No sabían cómo se hacía, así que inventaron su propia forma. Tal vez por eso sus canciones no se parecen a las de nadie, porque no venían de una escuela, venían del oído, del error, del juego. Y quizás ahí está el secreto más grande de los Beatles. No querían ser músicos correctos, querían ser auténticos. Ringo no fue el primer baterista. Cuando pensamos en los Beatles, pensamos en 4 nombres, 4 caras. Pero la verdad es que no siempre fueron 4. Antes de Ringo Starr hubo otro baterista, se llamaba Peter Betts. Peter estaba ahí desde el principio. Tocaban en Hamburgos, viajaba con ellos, dormía en los mismos lugares baratos, aguantó los mismos fracasos. Cuando nadie los conocía, Peter Betts era parte del sueño. De hecho, había algo curioso. Mientras John, Paul y George pasaban desapercibidos, Peter llamaba la atención. Era fachero, tenía fans y eso sin querer empezó a generar distancias. Pero el problema no era solo la imagen, era algo más difícil de explicar. No encajaba. Musicalmente, Peter era correcto, pero no fluía, no improvisaba, no respiraba con la banda. Y cuando apareció George Martin, el productor que cambia todo, la atención quedó expuesta. Martin no estaba convencido con la batería. Algo no cerraba. Estaba a punto de grabar, a punto de dar el salto, a punto de convertirse en los Beatles que el mundo iba a conocer. Y entonces tomaron una decisión horrible, pero decisiva. Echaron a Peter Betts. Sin discursos épicos, sin despedidas, simplemente quedó afuera. Pero después entró Ringo Starr. No era el mejor técnicamente, pero entendía algo clave, sabía escuchar. Ringo no tocaba para lucirse, tocaba para sostener al grupo. Y ahí nació la química. El precio fue alto. Peter Betts quedó congelado en el borde de la historia. Vio cómo la banda que ayudó a construir se convertía en el fenómeno más grande del planeta. Lo más difícil no fue irme, fue verlos triunfar sin mí. Los Beatles aprendieron algo muy temprano. El talento importa, pero la química lo es todo. Cuando el mundo empezó a gritar, lo que pasó después, nadie estaba preparado para eso. Ni el mundo, ni ellos.
De un día para otro, los Beatles dejaron de ser una banda y se convirtieron en un fenómeno. Aeropuertos colapsados, chicas llorando, gritos que no paraban nunca. No era emoción, era histeria colectiva. Bajaban del avión y no podían caminar. Salían de los hoteles y no podían ver el piso. Los policías abrían paso entre las multitudes que gritaban como si fuera el fin del mundo. Y arriba del escenario la locura era peor. Tocaban pero no se escuchaban, no escuchaban la batería, no escuchaban la guitarra, a veces ni siquiera su propia voz. Los gritos tapaban todo. Paul dijo una vez que tocaba de memoria, mirando las manos del otro, tratando de adivinar en qué parte de la canción estaban. Cada show era igual. Entrar, tocar rápido, salir corriendo, no había pausa, no había silencio, no había descanso. Mientras el mundo los amaba, ellos empezaron a perder algo. No podían salir, no podían caminar solos, no podían equivocarse. Cada gesto era noticia. Cada palabra un escándalo. Y lo más irónico de todo, cuanto más grande se hacía, menos se escuchaban entre ellos. La Beatlemanía fue un éxito absoluto. También fue una jaula hecha de aplausos, flashes y gritos. Y cuando el ruido es constante, el silencio empieza a ser necesario. Y ahí, sin que nadie lo notara todavía, se plantó la primera semilla del declive. No con una pelea, no con un escándalo, con algo mucho más simple, el cansancio. Porque a veces el éxito no te rompe de golpe, te va desgastando, hasta que un día ya no sos el mismo. Si hay segregación, no tocamos. En 1964 los Beatles ya no eran solo músicos. Era el grupo más famoso del planeta. Estados Unidos estaba dividido. No era una metáfora, era literal. Había lugares donde blancos y negros no podían sentarse juntos, ni en la calle, ni en un bar, ni en un concierto. Y sí, también pasaban los shows de música. Estadios partidos en dos, un lado para blancos y otro para negros. Cuando los Beatles llegaron a Jacksonville, Florida, se encontraron con esto, un concierto organizado con público segregado. Era lo normal, era lo que se hacía, pero algo cambió. Ellos dijeron que no, sin discursos largos, sin comunicados oficiales, una frase directa: si hay segregación, no tocamos. Y no era poca cosa. No estaban opinando en Twitter, estaban arriesgando contratos, dinero y su seguridad. Porque Florida en los años 60 no era un lugar amable para ese tipo de decisiones. Hubo presión, hubo advertencia, hubo silencios incómodos. Pero los Beatles no se movieron. El resultado fue histórico y el concierto se hizo. Por primera vez en ese estadio todos escucharon la misma música juntos. John Lennon dijo después algo simple pero contundente: no íbamos a tocar para un público segregado. Eso está mal, así de simple. Y ahí quedó claro algo. No solo eran ídolos, también tomaban posturas. En el medio del ruido, los gritos y la fama descontrolada, los Beatles entendieron que su voz ya no era solo música, era política, era social, era incómoda. Aunque muchos los querían solo para cantar canciones felices, ellos eligieron no mirar para otro lado. Cuando los Beatles se quedaron sin palabras. Hay momentos en la historia donde el ruido se apaga y el silencio dice mucho más que cualquier canción. En 1965 los Beatles ya eran los nuevos reyes del mundo. Pero había un problema, el trono ya estaba ocupado y se llamaba Elvis Presley. Para John, Paul, George y Ringo, Elvis no era solo un músico, era el origen. La razón por la que habían agarrado una guitarra. Y una noche en Los Ángeles pasó lo impensado. Los Beatles iban a conocer a Elvis. Llegaron a su casa con trajes impecables, con sonrisas ensayadas y con un miedo que no se decía en voz alta. Porque una cosa es conquistar estadios y otra muy distinta es mirar a los ojos a la persona que te cambió la vida. Cuando Elvis apareció, nadie habló. No gritos, no risas, no canciones improvisadas. Solo 4 pibes famosos frente a su ídolo máximo. Elvis, incómodo, fue el primero en romperlo. Bueno, si no van a hablar, me voy a la cama.
Recién ahí se relajaron, hablaron de música, de fama, de lo raro que era ya no poder caminar por la calle, pero algo estaba flotando en el aire. El pasado y el futuro estaban sentados en el mismo living. El rey sabía que algo estaba cambiando y los Beatles entendieron que ya no eran solo fans. Habían pasado de admirar al mito y convertirse en uno. Desde afuera parecía un sueño. Desde adentro empezaba a ser una pesadilla. Los Beatles estaban en la cima. Vendían todo, llenaban estadios, eran intocables. Y aún así, ya no querían salir a tocar. Los gritos no paraban nunca. No antes, no durante, no después. No escuchaban la música. Escuchaban un muro de ruidos. John decían que podía mover la boca frente al micrófono y nadie se daba cuenta. No importaba qué tocaran, importaba que estuvieran ahí. Pero el problema no era solo el sonido, empezaron las amenazas, cartas, advertencias, miedos real. Salir de gira ya no era viajar, era esconderse, hoteles custodiados, rutas secretas, autos blindados y el cansancio. El cansancio mental era peor que lo físico. No había descanso, no había privacidad, no había silencio. Ya no eran músicos tocando en vivo, eran prisioneros de su propio éxito. Cada show se sentía igual. Entrar, soportar, salir. Y un día, sin drama, sin lágrimas públicas, tomaron una decisión que nadie esperaba. No tocamos más en vivo. En su mejor momento, en la cima absoluta, cuando cualquier otra banda habría dado la vida por ese lugar, fue una decisión histórica. También fue una huida. No se bajaron del escenario porque fracasaron, se bajaron porque ya no podían respirar. El último show oficial fue en 1966, sin despedidas, sin promesas de regreso. Y mientras el público seguía pidiendo más, ellos eligieron el silencio. Ese silencio que después se transforma en estudio, en experimentación, en canciones imposibles de tocar en vivo. Después de bajarse de los escenarios, los Beatles se quedaron en silencio. Y cuando el ruido desaparece, empezaron a escucharse otras cosas. Ya no había giras, no había gritos, no había multitudes, solo estudio, tiempo y una pregunta flotando en el aire. ¿Y ahora qué? Y la respuesta empezó a tomar forma en 1967 con una canción que hasta hoy genera discusiones. ¿La escuchamos? La historia oficial es simple, demasiado simple. Julian, el hijo de John Lennon, llega un día al jardín con un dibujo. Una compañera llamada Lucy flotando en el cielo, con diamantes. John lo mira y le encanta la imagen y la transforma en canción. Fin de la historia. Pero claro, nadie se quedó tranquilo con eso, porque las iniciales decía otra cosa. LSD. LSD. Y el mundo ya sabía que algo estaba cambiando en la cabeza y en la música de los Beatles. ¿Era un dibujo infantil o una confesión psicodélica? John juró siempre que no fue intencional, que se dio cuenta después, que la canción era imaginación, no droga. Pero la sospecha quedó para siempre y tal vez el punto no era ese, porque más allá del nombre, la música ya no sonaba igual. Las canciones dejaron de tener principio y final claro. Las letras dejaron de explicar. La música empezó a sentirse. No era para cantar, era para viajar. Los Beatles estaban experimentando con sonidos, con letras, con estados mentales. Y sí, también con drogas, pero no desde el exceso vacío, sino desde la curiosidad. Querían romper la forma tradicional de hacer canciones, porque quedarse iguales era desaparecer. Lucy marcó una frontera. De un lado, la banda que hacía canciones pop perfecta y del otro, un grupo que se animaba a no ser entendido. Y eso es peligroso, pero también es arte. Tal vez Lucy no sea sobre LSD, o tal vez sí. Pero lo seguro es esto, desde ese momento los Beatles dejaron de pedir permiso. La música había cambiado y ellos también. ¿Cuándo dejaron de buscar juntos?
Cuando una banda deja de tocar en vivo, pasa algo raro. Ya no hay escenarios que lo obligue a estar juntos. Desde la psicodelia, del estudio infinito y de Lucy flotando en el cielo, los Beatles sentían que algo más faltaba. No fama, no dinero, sentido. Y ahí apareció una promesa nueva, la iluminación. Conocieron a Yogi, un gurú indio que hablaba de meditación trascendental, paz interior y silencio mental. Todo lo que ellos no tenían. La idea era simple, dejar las drogas. Así llegaron a la India, lejos de los flashes, lejos del ruido. Al principio fue mágico. Meditaban juntos, escribían canciones, caminaban descalzos, dormían poco. Por primera vez en años había silencio, pero ese silencio empezó a mostrar diferencias. Paul seguía siendo metódico, John estaba cada vez más inquieto, George se lo tomó como una religión y Ringo se sentía fuera de lugar. Y cuando cada uno busca algo distinto, el grupo deja de ser uno solo. Las discusiones llegaron rápido, dudas sobre el yogi, conflictos internos, sensación de engaño, uno por uno fueron volviendo. Pero ya no eran los mismos, volvieron con canciones, muchas canciones, demasiadas. Y así nació el White Album, un disco doble, blanco por fuera, fragmentado por dentro. Cada tema parecía de un solista distinto, estilos que no se tocaban, egos creciendo. Ya no componían mirándose a los ojos, componían puertas por medio. El disco es brillante y también es una advertencia, porque ahí quedó claro algo. Los Beatles ya no estaban viajando juntos, solo compartían el mismo avión. India no los separó de golpe, pero marcó el punto exacto donde cada uno empezó a caminar su propio camino. Y aunque todavía llevaba el mismo nombre, el grupo como lo conocíamos ya no existía. A veces el despertar no une, a veces te muestra que ya no estamos buscando lo mismo que el otro. Hay un momento en la historia de los Beatles en que la fantasía se vuelve peligrosa, cuando el mito deja de ser juego y empieza a devorar a la persona. Todo empezó con un rumor, uno más. Paul McCartney había muerto en 1966. Supuestamente en un accidente de auto, supuestamente reemplazado por un doble para no frenar el negocio. ¿Ridículo? No, pero alguien dijo algo peor. Los Beatles lo estaban diciendo, pero en secreto, y ahí se desató todo. Fan escuchando canciones al revés, analizando letras, portadas diseccionadas como escenas del crimen. Abbey Road se convirtió en un funeral. Paul descalzo, un auto con matrícula sospechosa, John vestido de blanco como un sacerdote. Nada era casual, todo era una pista, o eso querían creer. La banda al principio no dijo nada, se rieron, lo ignoraron, pero el rumor creció. Había gente llorando por Paul, que estaba vivo. Otros juraron que podían reconocer al impostor. Algunos decían que ya no era el mismo, y ahí pasó algo peligroso. Paul dejó de ser Paul, se convirtió en símbolo. Ya no importaba lo que dijeran, importaba qué representaba. Cualquier gesto era sospechoso, cualquier cambio físico una prueba más. Paul se escondió, se fue al campo, desapareció un tiempo, no por marketing, por salud mental. Imagínate vivir sabiendo que millones de personas creen que estás muerto y buscan señales para confirmarlo. Años después, Paul dijo algo simple: si estuviera muerto, ya lo sabría. No avisaron a nadie y tal vez eso fue lo más honesto. Enero de 1969. Londres está frío, el cielo gris. En el techo de un edificio, 4 figuras suben en silencio. No hay público, no hay entradas, no hay promesas, solo instrumento y una historia que se está terminando. No es un show planeado, no es una gira, es un impulso. Empiezan a tocar. Abajo la gente levanta la cabeza y algunos sonríen. Otros no entienden nada. No hay gritos histéricos, no hay flashers, solo canciones nuevas. Por primera vez en años se escuchan entre ellos.
Paul sonríe, John improvisa, George toca serio, Ringo firme sostiene todo. Durante unos minutos vuelven a ser una banda. Pero el mundo no tarda en aparecer. La policía ilegal, quejas, ruidos, orden de cortar. Desde abajo le piden que se callen y desde arriba siguen tocando. John se acerca al micrófono y bromea. Espero que hayamos pasado la audición. Saben algo que nadie más sabe. Esa es la última vez. No hay abrazo final, no hay discursos, no hay despedidas. La música se apaga. Los instrumentos se guardan y cada uno baja por su propia escalera, sin aplausos, sin final feliz. Ese fue el último concierto de los Beatles. No en un estadio, no frente a millones, en una azotea. Como si el mundo no mereciera más explicaciones, no se separaron ahí. Pero ahí se terminó, porque a veces el adiós más verdadero es el que no se anuncia.